Sean muy bienvenidos al canal de la Secretaría de Extensión Académica de CLATOP. La idea es estar con el CLATOP Estudio siempre actualizados y en este caso con un paper, un trabajo del año 2025 que responde o intenta responder una pregunta que nos hacemos todos, tanto sea los veterinarios, los oncólogos, como los tutores de pacientes con linfoma de células B grandes. Si la administración de corticoides afecta el tratamiento, afecta el pronóstico, genera más resistencia, etcétera. Básicamente, vemos en el trabajo cotidiano un número importante de casos de linfoma y muchos pacientes vienen ya con tratamiento de corticoides. Entonces, vamos a ver si este equipo de la doctora, liderado por la doctora Laura Marconato, una colega oncóloga italiana que publica mucho y bien. Y veamos, a ver, ¿y quién nos va a apoyar para leer, para interpretar, para complementar y ampliar este trabajo de la dosis y duración de la administración inicial de esteroides no tienen impacto, dice? ¿Será una conclusión? En perros con leucemia difusa multicéntrica, linfoma de células B grandes. Aquí tenemos eh, varios resultados de referencias, este trabajo tiene 22 referencias bibliográficas, fue publicado en la revista que ustedes ven abajo y a la derecha, que es la Veterinary and Comparative Oncology, que es la referencia en oncología veterinaria, editado por un profesor de CLATOP, que es el doctor Douglas Tam, quien va a dar una de las clases en el módulo 18 para los colegas que están en la nueva generación. ¿Y quién nos apoya? Desde México nos apoya el oncólogo certificado CLATOP, Sergio Andrés Martínez. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Gracias, doctor Martín. Muy bien. Aquí, pues, con este trabajo que es muy interesante, resuelvo Sí. algunas dudas y, como bien lo dice de la doctora Marconato, pues, al estar publicando tanto es un trabajo interesante que podemos decir que tiene una validez importante, ¿no? Y es curioso el título Sí. y más adelante vamos a ver con los resultados, como que queda esa pregunta al aire y entonces empezamos a ver cosas interesantes que iremos detallando a lo largo de la plática. Gracias por haberlo interpretado. ¿Y desde qué parte de México tú nos compartes esta información? Muchas gracias. Nosotros estamos en León, sede del Congreso Veterinario de León, en el centro del país, en el estado de Guanajuato. Por acá tienen su ciudad cuando gusten visitarnos. Normalmente coincidimos muchos colegas en septiembre, justo Sí. en el marco del Congreso, y eso es algo que a mí en realidad me agrada bastante porque, pues vaya, estoy en la sede del Congreso y tengo la oportunidad de al menos ver a muchos amigos y colegas una vez al año. Es como ir a visitarte a tu casa directamente. Exactamente. Y eso es algo, es una fija, una rutina, un lindo ritual que tenemos de ir a tu ciudad. Cuéntanos un poco de los corticoides y el linfoma y en general. Cuéntanos un poco los tipos. Adelante, Sí, doctor, Sergio. gracias. Justo el trabajo empieza empieza a abrir con esa pregunta o esa situación, ¿no? Que muchas veces nos llegan a los oncólogos pacientes que ya han sido tratados por el médico de primera consulta con corticoides, ¿no? Y se hacen la pregunta de si en realidad afecta o no. Hay mucha literatura que dice que sí, y justo empiezan a comentar que pues no hay una evidencia muy fuerte porque los trabajos, aunque son amplios, tienen varios sesgos que están por ahí presentes. Y nos empieza el trabajo comentando acerca de los corticoides, en el que los dividen, dicen los que los de principal uso es la prednisona y prednisolona, la metilprednisolona y la dexametasona, como fármacos que en el día a día se utilizan para tratar o pretratar a los pacientes con linfoma. Hace la referencia, y esto está interesante porque el trabajo determinó que la prednisona y la prednisolona tienen 5 veces la potencia del cortisol, la metilprednisolona 4 veces la potencia del cortisol y la dexametasona 25 veces la potencia del cortisol. Por lo tanto, sería un sesgo si nada más los incluyen como corticoides en general. En el trabajo hicieron la conversión de la potencia para ajustar la dosis y tener solo, o sea, poder comparar los pacientes, por ejemplo, que recibieron dexametasona, que es mucho más potente, a aquellos que recibieron prednisona, que es menos potente, para que fueran comparados de la misma manera en los efectos. Eso es algo como que
hasta en eso pensaron, ¿no? Los autores, que como bien comentaba, Ujú. tienen varias publicaciones al menos en esta revista, 50 una doctora, la doctora Sabatini como veintitantas, entonces sí es como Ah, tú pensar, has ¿no? investigado en esta revista cuántas publicaciones de los autores. Es correcto. Ah, qué interesante, qué interesante. Sí, Pensaba que... Sí. me atrevería, a lo mejor me estoy equivocando, la verdad no me dio tiempo de investigar más, pero incluso, bueno, por ahí una patóloga con la que trabajo de repente me manda la estadificación de los mastocitomas Ujú, con la clasificación Kuppel, Patnaik, pero también ujú. Sabatini. Entonces, Ahí la tenemos, a dije, "Ah, me Silvia. suena este apellido", y justo Silvia Sabatini tiene un artículo de estadificación que está en esta misma revista, ¿no? Es interesante quiénes son los Súper. autores. Y a mí me llamó la atención, yo pensaba que lo tenía en mente, no sé por qué, tal vez esto que uno tiene que ir renovando, que la dexametasona es 50 veces más que el cortisol, Es, pero cor- es correcto, pero bueno, es lo que justo en este aparece. trabajo lo menciona, ¿no? Y pues bueno, nos apegamos a lo que ellas nos Sí, comentan. señor, sí, señor. Y esta imagen que es, Doc, que dice la imagen de, parece una V, una B alrededor, parece, no sé, parece una glándula tiroides. Los dos Ajá. lóbulos, ¿qué es? A ver, cuéntanos. Sí, es la imagen de la glicoproteína P, estructuralmente hablando, y es que justo es el sitio donde los corticoides llegan a hacer efecto. Se sabe que, bueno, es ampliamente conocido que le damos un corticoide a un paciente con linfoma y el paciente va a mejorar, va a estar bien, los linfonodos van a disminuir su tamaño, va a volver a comer, va a estar alegre, va a estar feliz, y el propietario también va a estar muy contento. Pero este efecto sabemos que es transitorio y entonces está determinado que los corticoides, dentro de todo lo que hacen, o sea, modulan muchos parámetros bioquímicos, pero también nos favorecen la apoptosis de células linfoides, o sea, las van a destruir. Por lo tanto, los linfónodos se van a hacer más pequeños. Y el propietario dice, perfecto, se está mejorando, se están haciendo más chiquitos, ¿no? Em, el problema es que activan la glicoproteína P, que es esta que está aquí. La glicoproteína P nos favorece el vaciado o va a extraer los fármacos del interior de las células para que no le afecten y los va a echar para afuera. El problema es que al activarlas, todos los fármacos quimioterapéuticos que utilicemos, pues los van a ir sacando y por lo tanto se van a hacer resistentes. Ese es como el primer mecanismo. Incluso sacan a los corticoides del interior de la célula y pues bueno, nos empiezan a fastidiar el tratamiento. Asimismo, el otro mecanismo por el cual generan un efecto paradójico es que al haber generado la apoptosis de células de linfoma, me van a dejar vivas a células, a clones resistentes a los corticoides y entonces de tener un linfoma que podríamos modularlo con corticoides, ahora los clones que quedaron pues son resistentes a todo. Entonces van a interferir con los procedimientos diagnósticos, alterando nuestras citologías, nuestras citometrías de flujo, porque también vamos a estar analizando células que están apoptóticas y entonces no vamos a poder diferenciar los organelos celulares, toda la estructura que se requiere para poder estadificar al paciente. Entonces, las autoras sugieren que solamente se utilicen cuando los beneficios clínicos vayan a superar los riesgos. Esta sería como la primera pauta, ¿no? Que no se utilicen, tiene linfoma, inmediatamente corticoide. No, y eso Wow, es qué algo que interesante esto, ¿eh? sí, es correcto. Debe de permear a todos los médicos de primera línea, ¿no? Porque uno ve el protocolo, que es para los tal vez tutores que están viendo este video, ve, el protocolo es la combinación de drogas e incluye definitivamente el corticoide, ¿no? Entonces tú dices como que pensemos que no, y estas son las causas. Muy interesante porque ¿cuál será la más, yo creo, qué opinas? El tema de la apoptosis de estas células sería lo que así haría un poquito más resistente o es tan rápida la activación de la glicoproteína? Pregunto, así como analizando esta diapositiva. ¿Qué opinas tú? ¿Qué va primero? ¿O van juntos? ¿Será la apoptosis o será que la activación de glicoproteína P es tan rápida que tal vez en unos meses genera resistencia? ¿Qué Sí, dices? si no mal recuerdo, el artículo mencionaba el tiempo para la resistencia a los corticoides, que varias semanas. Yo considero que la apoptosis nos va a afectar, pero sobre todo al diagnóstico y a la estadificación. Ah, ok.
Y la Ok. activación de la glicoproteína P, la respuesta al tratamiento de A quimioterapia. las otras drogas. Perfecto, Correcto. perfecto. Pasamos a la siguiente y tenemos la introducción, ¿no? Que aquí has puesto como parte de algunas referencias, ¿no? Adelante. Sí, justo pues aquí copiamos y pegamos Sí, directamente del texto perfecto. para no cambiarle las palabras. Y comentan las autoras que hay varios artículos que han demostrado el impacto negativo de los corticosteroides cuando se inicia el tratamiento del linfoma. Y ellas mencionan sus bibliografías, que son estas que están a la derecha. Incluso la 4 es de la misma doctora Marconato, o sea, ella misma se cita en esta parte, ¿no? Pero justo el trabajo que vamos a ver más adelante, hace referencia solo a los linfomas de células B grandes, porque todos estos trabajos de la derecha no tomaron en cuenta el tipo ni el estadio de la enfermedad. O sea, simplemente agarraron a los pacientes que tenían linfoma y evaluaron su pronóstico con corticoides, ¿no? Entonces, esa variabilidad afecta la respuesta al tratamiento, a la supervivencia, al diagnóstico, y pues no pueden evaluar exactamente o de manera precisa el Mm, impacto de los corticoides. entonces, es decir, que todo lo que nosotros repetimos de los corticoides estarían basados en estos cuatro trabajos, de los cuales no hay, en lo que tú dices, una división entre su tipo de linfoma y es como que habría un sesgo en cuanto a la modulación el arreglo de trabajo. Y nosotros nos basamos en eso. Sí, seguramente habrá más trabajos, por ahí Ujú, podría haber un poquito más de trabajos, creo que 4 son pocos, a lo mejor habría ujú. más, la verdad no pude investigar si hay más, pero se transmina a que probablemente de ahí viene nuestro argumento de no utilizar corticoides, ¿no? Y sí es un sesgo importante al no estar estadificado el tipo, o el paciente, pues su tipo de linfoma, el estadio de la enfermedad, la dosis, el tipo de corticoides, o sea, hay muchas variables que me pueden Wow. afectar todo esto y sí es muy interesante. Y esto, ¿cómo está el objetivo perfecto? ¿Cómo fue hecho el estudio? Sí. En este estudio, justo precisamente la doctora Marconato y la doctora Sabatini, pues analizan que los demás trabajos no tienen esta clasificación y entonces ellas empiezan a hacer una selección de pacientes, hacen un estudio retrospectivo. Si no estoy mal, fue del 2014 al 2024 o 23, Ujú, no recuerdo ujú. ahorita exactamente el tiempo, pero fueron 10 años, 10 11 Wow. años de datos exactamente. Aquí uno de los puntos interesantes es que solamente fue unicéntrico. Yo creo que valdría la pena para las doctoras ir desarrollando a un tipo de trabajo multicéntrico, nada más que es complicado. ¿Por qué? Por todo lo que implica analizar estos pacientes. Unicéntrico quiere decir que solamente utilizaron a los pacientes de un hospital veterinario, de la universidad, específicamente de la Universidad de Bolonia, donde ellas trabajan. Entonces se fueron a la base de datos y empezaron a discernir cuáles pacientes deberían tomar. Y entonces eligieron a los pacientes con linfoma difuso de células B grandes, que si bien lo vemos en esta imagen de la derecha, esto es tomado del Withrow, de la última edición, es la clasificación histológica de los linfomas, según las distintas características de arquitectura, el tamaño celular, que es comparado con un eritrocito, y el fenotipo, que ya es cuando se hace si es B o T y bueno, ¿no? Entonces ellas eligieron, como vemos, es la más próxima al texto, es justo esa. Ajá, de todas las opciones que tenemos de linfoma, De solamente todas las eligieron. opciones, eso es muy interesante. Eso, en una sola imagen se ve que no hay un solo linfoma. Eso ya es muy bueno. Sí, aquí lo que sí el trabajo no lo dice es por qué eligieron a estos pacientes. A lo mejor en ese sitio habría los que más tenían, no lo sé, la sobrevivencia en general de los linfomas de células B comparado con los de los T, podría ser la otra. No lo sé, el trabajo no lo menciona por qué específicamente a este tipo de pacientes con linfoma. Pero bueno, lo seleccionan. Y otro punto de selección es que a los pacientes se les dio tratamiento CHOP de 12 semanas. O sea, tenían que ser pacientes de esa universidad con linfoma difuso de células grandes tipo B y que tuvieran protocolo CHOP. Ese es como los criterios de selección. Entonces, vieron también que lo que decíamos al inicio, algunos tuvieron dexametasona, otros tuvieron prednisolona y bueno, recolectaron toda esta información, las dosis, la duración y demás. Vieron también cuántos de estos pacientes sí se pudieron diagnosticar por citometría de flujo
por histopatología y los resultados clínicos del tratamiento. Se hicieron un análisis prácticamente desde que les llegó al paciente hasta que se murió, ¿no? De estos específicamente. Wow, bien, bien interesante. Sí, creo que son 10 años. Ahí está, 10 años. 2014, 2024. 10 años de trabajo, de recopilación. Sí, es correcto. Entonces, bueno, sí, de la Universidad de Bolonia, de 10 años de recopilación, pacientes que se hizo histopatología y que recibieron corticoides al menos 30 días antes de iniciar el tratamiento con los fármacos quimioterápicos para no tener pacientes que tuvieran. De hecho, dentro de los pacientes incluidos, hicieron una separación en aquellos que recibieron corticoides por otro tipo de problema, por ejemplo, atopia, otitis, etcétera, ¿no? También hicieron esa separación entre los pacientes. Fueron pocos, pero también estaban ahí presentes. Y entonces recopilaron todos los datos para estadificarlos, la historia clínica del paciente, su examen físico general, los datos de la biometría hemática, de la química sanguínea, del examen general de orina, radiografías, el ultrasonido y sus cambios ultrasonográficos. Una vez con todo esto, los pacientes también deberían de tener citología de vaso e hígado, aunque no tuviera cambios en los estudios de imagen. Como vemos en esta imagen de la derecha, estamos observando un vaso que tiene la imagen característica de apolillamiento o de Panal, me parece que también le llaman, que presentan los pacientes con linfoma multicéntrico. Y en el de abajo también se ven, pero es menos Sí, menos. evidente. El de arriba se ve el panal de abejas, así como las lagunitas aquí que ustedes Es ven, correcto. y con el contraste. Qué interesante todo lo que hacen para estadificar, ¿no? Sí, Todo lo que es la ultrasonido, rayos X, química sanguínea, bioquímica. E inmunofenotipado lo hacen por aspirado linfonodo, es decir, por sí, es citometría de flujo. correcto. Y sangre Es el, periférica, médula ósea también. perdón. En Médula sí ósea también. le Sí. hacen aspirado el linfonodo y lo meten al citómetro de flujo, pero también con médula ósea y con sangre Mm, periférica. Entonces, la realidad es que fueron pacientes que se sometieron a muchos estudios y yo creo que ahí es donde está lo complicado de replicarlo en otros centros, ¿no? mm. Porque, pues, sí, perdón, es que mi perra se está rascando aquí a un lado mío. Este, No está eh, tomando corticoides. sí, sí, porque no, no es cierto. Este, Este, hay que darle corticoides, por que, ejemplo. eh, y también le quitan el linfonodo periférico, fíjate, ¿no? Linfadenectomía periférico. Es Wow. correcto, hacen muchas pruebas para estadificar al paciente y poder analizar, y es interesante los datos que se obtienen de todo esto. Al final, en la discusión, nos damos cuenta de para qué era necesario todo esto, ¿no? Para poder discernir. Y aquí tenemos todo el estudio muy, muy agradecidos, Andrés, de lo claro que está. Un trabajo bastante difícil de interpretar como lo has clarificado. Adelante con el diseño, los detalles. Gracias. Sí, el estudio, pues con todos estos detalles que se tomaron, como vimos en la diapositiva pasada, pues genera muchas estadificaciones o muchos problemas para aglutinarlo, ¿no? Primero, en cuanto a los corticoides, vieron cuánto tiempo se les dio, cuántos tiempos se les había dado corticoides antes de iniciar el protocolo, ¿no? Días entre la última administración de corticoides y el diagnóstico de linfoma. El tipo de esteroide, la dosis diaria en miligramos kilo y la indicación clínica, o sea, lo que comentaba ahorita, si fue por linfoma o era por otras enfermedades. Entonces vieron, sobre todo el punto de corte es si tuvo menos de 10 días de corticoide o más de 10 días de corticoide en cuanto a la duración. Los días entre la última administración y el diagnóstico pues son en realidad es muy cerca. A veces los pacientes siguen teniendo corticoides hasta el momento que se diagnostican. Y la dosis diaria la clasificaron en menos de 1 miligramo kilo y más de 1 miligramo kilo. Vuelvo y repito, ellos hicieron el ajuste para las potencias y poder encasillarlos a todos con este número, ¿no? Después se les aplicó el protocolo CHOP de 12 semanas, sabemos que es el más recomendado para linfoma, y aquí lo separaron a si el paciente con protocolo CHOP tenía inmunoterapia activa o no tenía inmunoterapia. Mm. Particularmente yo no conocía este punto A y ver. busco si hasta en México se hace, la realidad no lo sé, donde se extrae, es una autovacuna con un liofilizado del linfonodo del paciente y unas sales minerales, creo que era carbonato de calcio o hidroxiapatita, no recuerdo exactamente bien, y se administra, ¿no? Pero bueno, es la inmunoterapia activa.
Duración de la respuesta, o sea, que el paciente al menos estuviera bien 28 días, o sea, con remisión de la enfermedad de 28 días al menos, y se hacía un seguimiento mensual al terminar el protocolo de 12 semanas. O sea, durante 2 años hicieron este seguimiento mensual para ir viendo y para ir midiendo los tiempos de sobrevivencia posterior al tratamiento. Perdón, Evaluaron Andrés, los efectos. antes Perdón. de que pases, el CHOP de 12, lo puedes explicar un poquito? Porque normalmente tienes 19, 21, 12 semanas, tan cortito el protocolo. Sí, justo era otra cosa que me hacía ruido, porque justo las 19 semanas, pues es lo que está descrito en general. No sé si aquí, porque el artículo no lo menciona, eh, si quitaron las semanas de descanso y el último ciclo, que yo creo que así fue, porque de otra manera no nos dan los tiempos, ¿no? Pero sí, solamente, y lo menciona en varias ocasiones, pensando que podría ser un error, no, en varios párrafos menciona CHOP 12 semanas, CHOP 12 semanas, pero no lo especifican, no lo determinan cómo es. Eh, bueno, no Interesante. mencionan más. No, si nos encontramos con Marconate del equipo, tenemos varias preguntas. Les vamos a escribir su correo. Exacto. Adelante con la evaluación a ver, evaluación de los efectos, de los esteroides. Ok. Criterio principal, respuesta a CHOP y tiempo hasta la progresión. Criterio secundario, supervivencia específica del linfoma. Ok. ¿Cómo es esto, Doc? Sí, tomaron dos criterios para evaluar la respuesta. Entonces, es cuánto tiempo eh, estuvieron libres de la enfermedad hasta que reapareció. Ese fue su criterio principal. Y el último criterio o el criterio secundario es cuánto tiempo vivieron después de haber terminado el tratamiento, ¿no? Son las dos medidas, porque aquí separaron a los pacientes. O sea, estos son como que su grupo de estudio, los pacientes con corticoides, y el grupo control fueron pacientes sin corticoides. Entonces, para analizar cuánto tiempo estuvieron libres de la enfermedad y cuánto tiempo vivieron entre el grupo de estudio con corticoides y el grupo control sin corticoides. Entonces, esos dos parámetros fueron los criterios. Perfecto. Vamos a pasar. Queremos agradecer, quiero hacer un, un paréntesis aquí para agradecer a todos los colegas que nos están en vivo, hacen un espacio en su trabajo, Andrea, Carlos, quiero mencionarlos a Ismael, rápidamente, a Israel, a Ivette, a Jesús Muñoz, a Lilian, a Luisa, a María Paulina, a María del Rocío, a Mario, a Mayra, a Patricia, a Alejandra, a Juliana, agradeciéndoles porque están acompañándonos. No estamos solos, mi querido Andrés, en la grabación. Después van a ser cientos de colegas que lo van a ver grabado, pero agradecemos a todos. Ahí lo vemos, Ismael. Sí, adelante. La citometría fue el punto aquí que tú has focalizado para explicar el diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Sí, justo uno de los manejos que realizaron con los pacientes y de lo que analizaron fue que el corticoide afectaba o no el diagnóstico a través de la citometría de flujo. Entonces, en este trabajo determinan claramente que los pacientes de la Universidad de Bolonia con linfoma difuso de células B grandes, se les tomó tanto sangre, aspirado de linfonodo y aspirado de médula ósea y estas tres muestras se mandaron a analizar mediante citometría de flujo o a la Universidad de Milán o a la Universidad de Turín. Nada más esos dos centros fueron donde se analizaron. Y se les corrió, porque eso es bien importante, como fue desde el 2014, hace 10 años, con el tiempo pues han ido saliendo pues más investigaciones y demás, más productos donde podrían a lo mejor tener marcadores más nuevos o más específicos. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Nos quitamos de problemas, solamente vamos a tener estos cuatro marcadores, a lo mejor tendrá más, tendrá otros, como por ejemplo CD3, no sé, pero al menos debería de tener CD45, CD5, CD21 y CD34. Estos biomarcadores fueron operados para las citometrías de flujo, pero el operador, o sea, quien corría la citometría de flujo, después realizaba o sea, observaba una citología del linfonodo aspirado para ver si era compatible o no con los resultados que estaban teniendo, o sea, sobre todo del tamaño. Y se hizo también un grupo control, igual perros con linfoma de células grandes, difusos, perdón, que histológicamente estuvieran comprobados, pero que no tuvieran corticoides en 30 días previos.
Entonces, igual, tomaron sus muestras, lo metieron al citómetro de flujo, evaluaron estos biomarcadores, evaluaron la citología y ahora con estos resultados determinaron el impacto del pretratamiento, así lo mencionan ellos, pretratamiento con corticoides en el rendimiento diagnóstico, si fue positivo o negativo. Entonces, pues bueno, es lo que manejan. Son como, en el trabajo, ven en el paciente cómo le fue con corticoides, pero también si se pudo llevar a cabo de manera correcta un diagnóstico a través de la citometría de flujo, cómo impactaban los corticoides. Como la citometría de flujo es un poquito compleja, me permití invitar al doctor Ismael Secundino, que es profesor investigador, compañero mío de la Universidad La Salle, Bajío, aquí en León, Guanajuato, que también es su casa, para que nos platicara un poquito y nos ampliara cómo es la citometría de flujo, cómo funciona y cómo se aplica en este caso. Y al final me voy a aventar un comercial con permiso del doctor Martín para algo que es muy interesante. Entonces, doctor Ismael, si nos podría instruir un poquito en cómo funciona esto. Muy buenos días a todos. Les saludo desde la Universidad La Salle Bajío en León, Guanajuato. La citometría de flujo es un equipo que ya tiene muchos años en el mercado. Desde los años 80, 1970, finales de los 70 salieron los primeros equipos. Los primeros equipos eran muy grandes, que prácticamente tenían un tamaño como de 3 metros por 2 y requerían áreas muy especiales en cuartos muy grandes. Ya posteriormente empezaron a salir una mejor tecnología, reducir costos, reducir el costo del equipo y ya finalmente por ahí de la década de 1990 se empezaron a popularizar y empezarse a iniciar el diagnóstico de muchas patologías en humanos. Y el mismo grupo de los italianos, encabezado por el doctor Fulvio Riondonato, ha publicado muchos artículos sobre la caracterización del inmunofenotipo de los linfomas por citometría de flujo. Básicamente la técnica consiste, la muestra la necesitamos en fluido, que puede ser sangre, que puede ser saliva. En el caso de los linfonodos, las células se separan con un tratamiento especial y las células se pueden contar y se pueden identificar. Básicamente el equipo emite un haz de luz a través de un láser y como vemos en la imagen, cuando la luz del láser incide de manera directa en la célula, provoca una dispersión frontal y eso nos da un tamaño de la célula. Y a veces esa luz también se puede dispersar de manera lateral, lo que le llamamos, entre paréntesis, size scatter. En inglés es abreviado como SSC. Y eso nos da una idea de la complejidad. ¿Qué es la complejidad? Pues básicamente cuántas vesículas, cuántos organelos, cuántas estructuras internas tenga esa célula. Por ejemplo, un neutrófilo tiene muchos gránulos en su interior. Un eritrocito, pues no tiene ningún organelo en su interior. Entonces, bajo esos dos parámetros, que es el tamaño y la complejidad, se pueden distinguir las células. Lo que vemos en la siguiente imagen, por favor, es un pequeño análisis de cómo se grafican los resultados. Aquí vemos puros puntitos. Cada uno de esos puntitos representa una célula. Entonces, este es un análisis de sangre periférica. Entonces, aquí vemos que las células más pequeñitas y menos complejas corresponden a los linfocitos, que tienen en promedio entre 8 y 10 micras. Las células un poco de mayor tamaño son los monocitos, que se agrupan en el área pintada de color azul. Y las células más grandes y más complejas son los granulocitos. Entonces, en base a ese tamaño y la complejidad, se pueden distinguir las células. Pero no nada más bajo estos dos parámetros nosotros podemos identificar o caracterizar las células. También se pueden utilizar anticuerpos. Un anticuerpo ante diferentes marcadores de las células. Entonces, ese anticuerpo reconoce cierto antígeno que puede ser CD45, CD5, CD19, CD21, y ese anticuerpo entonces está marcado a un fluoróforo. Entonces, cuando el anticuerpo da señal positiva, pues entonces identificamos diferentes poblaciones celulares. Con respecto a este artículo, ahí sí tengo un pequeño comentario. Estamos utilizando varios marcadores. CD45 que nos permite identificar todos los leucocitos, CD34 que nos permite identificar los precursores linfoides y CD21.
Ahí el pequeño comentario que tengo, también el mismo grupo de este artículo han publicado otros artículos. El doctor Fulvio Rionato publicó que ellos pueden utilizar otros marcadores como es CD19. En este artículo utilizan CD21, que ese es un marcador que únicamente se expresa en linfocitos B maduros. El gran problema con el diagnóstico por citometría es que las células tumorales linfoides empiezan a cambiar, empiezan a mutar. Por eso la necesidad de utilizar no solamente un marcador, un CD, sino varios marcadores, CD45, CD5, CD34 y CD21. Ahí la sugerencia y también está el trabajo de estos mismos autores, utilizan otro marcador, el CD19, con dos marcadores como el CD21 y CD19. En caso de que una célula mute, pues se tiene el otro marcador. Entonces, eso también lo acaban de publicar y creo que daría como que mayor confiabilidad al estudio. Y básicamente, pues ese es el sistema de funcionamiento de la citometría de flujo. Muchas gracias, Ismael. Excelente, excelente, muy claro. Adelante, Andrés, con 1, 2, 3, con los 3 puntos. Perfecto. Entonces, así como acaba de comentar el doctor Ismael que la luz incide y en sus distintas estructuras, al momento que damos un corticoide, estas estructuras van a modificarse. Y si la célula ya está en apoptosis, pues mayor el problema, ¿no? Justo por eso empiezan a clasificar los autores en estos tres grandes grupos, bueno, cuatro en realidad, cuatro grupos en cuanto a los diagnósticos que se obtuvieron por citometría de flujo. Entonces, tuvieron pacientes que su aspirado de linfonodo fue positivo por citometría de flujo al linfoma difuso de células grandes de tipo B. O sea, pudieron encontrar que eran B a través de la citometría. Y tenía con una presencia de más de 20% de células B grandes. Entonces, en el linfonodo, sin problemas. En el grupo 2, el aspirado de linfonodo no fue diagnóstico para linfoma. Y en la histopatología o en la citología encontraron datos compatibles con este tipo de linfoma. Entonces, en la citometría de flujo no, en la citología sí, ese es el grupo 2. En el grupo 3 no hubo datos de linfoma por citometría de flujo en el aspirado del linfonodo, pero tampoco encontraron en la sangre periférica ni en la médula ósea células grandes, o sea, no encontraban por ningún lugar este tipo. Y en el último grupo, pues eran muy pocas células grandes las que habían en el aspirado. Recordemos que era más de 20% de células B grandes para darlo positivo. Y tenían artefactos microscópicos a la histopatología y a la citología. O sea, desde el uno que es el 100% diagnóstico de aspirado de linfonodo por citometría, hasta el 4 en el que no se pudo diagnosticar por ningún método. ¿Sale? Wow, Entonces, muy, todos los pacientes que estuvieron en este estudio se dividieron en esos cuatro grupos. qué filtro, ¿no? Interesante. Y qué complejidad, qué complejidad para tener información, ¿no? Y aquí tenemos la población, ¿cuántos fueron? Ahí que dice 273, el N. Ajá, los que cumplían con todos los criterios, desde que fuera linfoma difuso de células B grandes, que se le hicieran todos estos estudios, etcétera, en total fueron 273 pacientes en ese tiempo. En el grupo uno dejaron a pacientes sin pretratamiento de esteroides, que fueron 206 pacientes, el 75%, y el grupo 2 que tuvieran pretratamiento de esteroides, que fue el 24%, con 67 pacientes. Entonces, ese fue Muy bien. el análisis estadístico del caso. Y analizaron todas razas, edades, tamaños. De verdad fue un trabajo muy complejo, Impresionante. muy interesante y por lo tanto los resultados considero que pues, se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Porque hicieron un trabajo muy minucioso. Y entonces, en azul tenemos a los pacientes que no tenían tratamiento previo. En verde tenemos a los pacientes que sí tenían tratamiento previo. Entonces, dentro de los que no, o sea, todos estos tienen linfoma difuso de células B grandes. Eso es el primer punto, ¿sale? Todos tienen linfoma, pero unos tuvieron pretratamiento y otros no. Los que no tuvieron pretratamiento, en realidad las razas es muy similar, o sea, entre mestizos y raza pura, abajo pusimos las razas, también son muy similares los porcentajes. Em, Aquí, principalmente las hembras no tenían tratamiento comparado con las hembras del otro grupo, o sea, sí aquí se voltearon los datos.
Este, la edad media es muy similar, el peso es muy similar, pero por ejemplo aquí lo interesante es que los pacientes sin pretratamiento, la mayoría no tenían signos clínicos de enfermedad y quizá, de hecho los autores comentan que quizá por eso no tenían tratamiento previo, porque el paciente estaba pues en general estable. Ajá. De los que sí tenían signos de enfermedad, el 8.7% estaba anémico y el 0.5% tenían hipercalcemia, o sea, casi ningún paciente. De los que sí tenían pretratamiento, 13% tenían anemia y 3% tenían hipercalcemia. Entonces, quizá esta sea la causa por la cual este grupo tenía un tratamiento con corticoides previos. Sin embargo, siguen siendo números bajos, ¿no? Como veníamos al inicio, los autores sugieren que se utilicen los corticoides solo cuando sea clínicamente muy necesario. Pero fíjate qué bajo, casi rondando el 10% ambos grupos, anemia y 0,5 a 3 hipercalcemia, no tanta sintomatología en 200 y tantos de casos, ¿no? La verdad que no. eh, y aquí tenemos, la estadificación, qué interesante, y los síntomas de Después ambos de grupos. Ay, perdón. Eh, 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 ah, Fíjate que los estadios 4 y 5 es bastante parecido en ambos y post sí. tratamiento, ¿no? 24, 22. ¿Qué sería estadio 4 y 5? Así lo aclaramos a los que no conocen un poco los estadios del linfoma 1, 2, 3, 4, 5. Pero ¿Cuáles no decir que el serían? estadio, si no estoy mal, el estadio 5 es extranodal. O sea, ya hay invasión de todos los órganos, ya hay linfadenogmegalia generalizada, ya hay invasión de médula ósea pues bueno, es el último estadio de la enfermedad. Muchas veces llegan pacientes a este nivel porque es una patología silenciosa, ¿no? Que el propietario podemos detectarlo ya cuando está pues avanzada la enfermedad. Pero fíjate qué avanzados que están, ¿no? Es decir, fíjate que el estadio 5 que tú dices y estadio 4 que tiene vaso hígado aumentado con los linfonodos, eh, no dice que había un estadio 1, 2, 3, es solo No, 4 y 5. se Wow, van directo a estos. directo 4 y 5. Bastante, bastante. Extraganglionar 17%. ¿Algo para Y agregar de estos resultados? sí, Ah, está curioso porque ya haciendo como un análisis más profundo determinaron que en realidad los pacientes que no tenían tratamiento, el 74% estaban sintomáticos. Y de los que sí tenían tratamiento, 46% estaban sintomáticos. O sea, sintomáticos eran menos cuando ya estaban tratados. Y con determinaron también, corticoides. Ujú. ajá, los días medios o la media de los días de tratamiento fueron 8 días. Mm, Por ahí mencionan también otro artículo que lo ponen como referencia, que está determinado que el tiempo de corte, donde ya es el efecto nocivo del tratamiento, son 7 días. Entonces, en promedio, ellos vieron que los pacientes pretratados en este centro universitario habían tenido 8 días de tratamiento y la dosis había sido 1 mg/kg. ¿Mm? Bien, De los tratados. interesante. Resultados, directamente del trabajo. Se dieron cuenta que los perros que no recibieron tratamiento previo con esteroides, la gran mayoría, el 81%, llegaron a tener una remisión completa. Y 30 perritos de este grupo lograron una remisión parcial, no lo ponen con porcentaje. 4, el 1.9%, presentaron una enfermedad estable y solamente 4, el 1.9%, progresaron. Entonces, la gran mayoría de los pacientes sin pretratamiento lograron una remisión completa. Esto es interesante. En el grupo de los que fueron pretratados, solamente el 67% lograron una remisión completa. Entonces ahí ya tenemos un 20% de diferencia, que es significativo a la hora de aplicarlo en un paciente, ¿no? O sea, tiene 20% más probabilidad de lograr una remisión completa si no se le ha dado corticoide al paciente. Em, y bueno, 14.9, casi 15%, progresaron a diferencia del 1.9%. Este es el otro dato importante, ¿no? 14 veces más, wow. 14, es interesante, 14% más, wow. ¿Cuántos son? 10 perritos. Y el otro fueron, claro, Cuatro, de los grupos. Y cuatro algo perritos. más sobre la reexposición, la Ah, administración. sí, comentaron todos los pacientes de este estudio, se les ofreció en el caso de la progresión protocolos de rescate, ¿no? Y aquí mencionan los distintos protocolos. Eso ya no lo analizaron, si no me equivoco, ya no lo analizaron más, cómo pasó en el rescate,
pero mencionan distintos protocolos. A la mayoría los reexpusieron al protocolo CHOP, otros añadieron CHOP con lomustina sola, CHOP seguido de DIMAC, que ese no lo he escuchado, DIMAC solo, verdinexor y eleasparagina como distintas opciones. Pero esto ya no analizan qué pasó después de esto. Súper. Ahí está, bien grande. Como resultado, y muy interesante, los perros que recibieron esteroides antes de su tratamiento de quimioterapia tuvieron un pronóstico pues peor comparado con los que no habían recibido. Viven, viven 202 días menos en promedio y tardan, o sea, tienen 80 días menos en cuanto a la progresión. O sea, el paciente con corticoides solamente tiene 143 días en el proceso de progresión y el paciente con corticoide tiene una media de supervivencia de 196 días menos que los perros con tratamiento, ¿no? Entonces, eh, el título menciona que no tiene un impacto el Exacto. corticoide y sus resultados dicen que sí lo tiene. Es, Está curioso. es muy raro, ¿no? Es decir, este es para. Aquí tenemos las gráficas. Ajá, estas gráficas están tomadas directamente del trabajo y entonces en cuanto al, al tiempo de progresión, pues progresan más rápido, la enfermedad progresa más rápido en aquellos pacientes que fueron tratados, o sea, duran 143 días antes de que avance la enfermedad. En cambio, en los no tratados viven 100 días más sin que la enfermedad avance y esto pues es bastante para los pacientes. Y de que perdón, de que termina el tratamiento de CHOP hasta que fallecen, esa sería la siguiente gráfica. Si Sí, recordamos estas gráficas de Kaplan-Meier, cada escaloncito es el fallecimiento de uno de los pacientes, ¿no? ahí está. Entonces, gracias. Entonces vemos cómo la gráfica que cae primero es la línea continua y son los pacientes pretratados. Y la línea que tarda más en caer es la de los pacientes no tratados. Como Entonces, decían en el COVID, perdón, Andrés, ajá, la curva más aplanada, ¿no? Es la es que, es la que no tiene tratamiento con corticoide. Y como dice Juliana, me estaba riendo porque dice, el título es para que leamos el artículo, jaja, dice en el comentario. sí, porque nos deja así como de, ¿cómo que no? A ver, vamos a ver. Claro, claro. Entonces tenemos 300, miren, no pretratados con corticoides, 398 días de mediana y pretratados 196. Es decir, más del doble. Wow. Resultado de Sí, citometría de flujo, a ver si cambia el diagnóstico. claro, en los resultados de citometría de flujo vieron que la mayoría de los pacientes pretratados quedaban en el grupo uno. O sea, en la mayoría de los pretratados, la citometría de flujo sí diagnosticaba. O sea, sí Ok. llegábamos al diagnóstico. Sin embargo, había un 4,5 y un 9% en los otros grupos. O sea, podríamos decir que un 14% se complicaba el diagnóstico. Se complicaba o era imposible. Entonces, ya impactaba de manera directa el uso de corticoides en el rendimiento del diagnóstico por la citometría de flujo. En cambio, en los no tratados, el 94% Se sí se diagnosticó puede bien. diagnosticar Mm. inmediatamente, claro. Entonces Entonces, dijimos 14 si das corticoide, se hace complicado versus 6. exacto. Pero incluso en estos seis, es dudosa en la citometría, no es 100% de que no se puede, es dudosa, pero de hecho el artículo dice que el 100% se diagnostican sin problemas cuando no se han tratado, ¿no? Wow, entonces afecta también el diagnóstico. Es súper, súper interesante para nuestro. Hay que cambiar de alguna manera nuestro relato, ¿no? Para recomendar o no el corticoide a los tutores también, ¿no? Hay una doctora, es solamente un comentario, hace unos años, una doctora de apellido Ettinger en Estados Unidos, que directamente no ofrece la opción de corticoide, directo, ¿no? Es decir, ella como estudio. Y lo hace no solamente por esto, sino también por un tema de manejo. Ella en una plática comentaba que no le daba corticoides porque muchas veces se pierde el paciente, porque como que responde, la gente no vuelve. Entonces, hasta por Exactamente. eso mismo, ¿no? Y seguimos los resultados, riesgo de progresión y proporción de respuesta. Sí, en los pacientes pretratados se sabe que el administrar corticoides, bueno, este artículo encuentra que administrar corticoides aumenta el riesgo de progresión tumoral en estos pacientes. O sea, y tiene una P de 0,003. O sea, entre más pequeña sea la P, digo, no sé de estadística, espero no estarme equivocando, pero entre más pequeña sea la P,
es más certera la información o más verídica, más real. O que se asocia de que lo que pasa, de lo que se hace, provoca ese efecto. Entonces, si se dan corticoides, la progresión va a ser más rápida en estos perros y van a responder menos al protocolo CHOP comparado con aquellos perros que no están pretratados. Y se sabe también en este artículo que la mayoría de los pacientes o sea, como datos de mortalidad, que aceleraron la mortalidad de los pacientes, era que el paciente estuviera anémico, que el paciente estuviera en un estadio 5 de la enfermedad, pero lo más interesante, se dieron cuenta que en los pretratados y en los no pretratados, aquellos perros que no tenían inmunoterapia fallecían antes. Entonces también considera que lo ideal sería que el paciente no tuviera corticoides antes del tratamiento, pero sí se le diera inmunoterapia. Esto es uno de los hallazgos Es extra que... algo que tendremos que empezar a incorporar en América Latina, ¿no? Es decir, esto es un punto interesante. De hecho, incorporamos en la nueva generación de la certificación, en el módulo uno directamente bases de inmunología, porque es como que hay una tendencia importante a complementar nuestro trabajo. Y la discusión, a discutir. Ellos dicen totalmente así, textual, nuestro principal interés fue investigar si el impacto negativo en el pronóstico persistía independientemente de la dosis y de la duración del tratamiento con esteroides. Esto está copiado y pegado literal. Y entonces se dieron cuenta que eh, si que en los perros que recibieron menos de 1 miligramo por kilo no tuvo un impacto significativo en el resultado. Pero si se les dio más de 1 miligramo por kilo, va a tener efectos perjudiciales irreversibles si esta dosis sobrepasa 7 días de administración. Y normalmente en la mayoría de los colegas no utilizamos 1 miligramo por kilo, o sea, se utiliza más, ¿no? Entonces, y por una semana, 3 semanas, no lo sé, dependiendo muchos factores. Entonces ellos se dan cuenta que si damos menos de 1 miligramo por kilo, no hay un impacto significativo. Si se da más de 1 miligramo por kilo, o sea, 1 miligramo por kilo o más, sí hay un impacto. Y si esto dura más de 7 días, también. Entonces, solamente estaría justificado utilizar corticoides antes de la quimioterapia si el paciente tiene signos clínicos de gravedad y si los corticosteroides le van a ayudar a mejorarlo. Si no, no tiene sentido. Em, en este estudio, solo 43% de los perros, perdón, presentaban subestadio B. Recordemos que el subestadio B, o sea, es subestadio A sin signos clínicos, subestadio B con signos clínicos. Entonces, solo el 43% tenían signos clínicos, por lo tanto, no está como tan justificado lo que ellos encontraron, porque muchos tenían corticoides. Y pues si solamente el 43% tenía signos, no era justificado que se los hubieran dado. De hecho, se cuestionaron a sí mismos qué estaban haciendo en esa universidad. Claro, porque de la misma, se autocuestionaron, claro, Sí, la historia es así. Concientizar a los médicos generales. Eso va a ser lo una remarcan. tarea, ¿eh? Lo Sí. remarcan así de, por favor, no des corticoides antes del diagnóstico, a menos que en realidad el paciente lo requiera porque está muy mal, ¿no? Y pues bueno, que nos fastidia también en el diagnóstico. Y la citometría de flujo, Eso fue en cuanto a la supervivencia de los pacientes, exactamente. Y el otro objetivo era evaluar el efecto de estos corticoides hacia el rendimiento del resultado de la citometría. Y entonces comentan que la apoptosis que nos generan los corticoides va a comprometer la calidad de la muestra y por lo tanto el haz de luz no va a poder refractar de manera adecuada y entonces vamos a tener ahí un sesgo. Em, Puede ser que funcione mejor la citometría de flujo en médula ósea o en sangre periférica, pero pues tendremos que estarlas realizando y pues la citometría de flujo no es económica como para hacer de todo, ¿no? La histopatología con la inmunohistoquímica hasta el momento sigue siendo como el diagnóstico definitivo en todos los casos, independientemente del tratamiento. Ellos comentan en el artículo que en aquellos pacientes que la citometría de flujo no fue diagnóstica, la histopatología con inmunohistoquímica sí fue diagnóstica. Entonces, comentan que es importante que enfoquemos un diagnóstico combinado, o sea, que realicemos todas las pruebas para poder estar seguros del tipo de linfoma que estamos teniendo. bien importante. Y la conclusión, a ver si tiene que ver, tal vez el título, después vamos a analizar por qué pusieron que sí, y, que no, y es que sí. Vamos a ver, ¿cuál es la conclusión? Ellos dicen que dar corticoides antes de la quimioterapia afecta negativamente el pronóstico.
y así está descrito totalmente en el renglón, ¿no? Entonces, como decía la doctora, es como el gancho, leer el artículo por ese título. Esto es independiente de la dosis, perdón, me faltó terminar la palabra, dosis o la duración del tratamiento, y compromete la respuesta al tratamiento y el resultado general, o sea, la sobrevida del paciente. También nos va a reducir la precisión diagnóstica de la citometría de flujo y podemos clasificar de manera errónea a nuestro paciente. Em, y hay que evaluar cuidadosamente la necesidad de uso de corticoides antes de dar quimioterapia a los perros con linfoma de células B grandes difuso. Aquí vuelvo al punto, y ellos lo dicen. ¿Sería necesario generar grupos específicos para determinar si algún otro tipo de linfoma, de todos los que presentamos en la imagen, en la tercera o cuarta diapositiva, los de células T, anaplásicos, etcétera, si alguno de ellos podría beneficiarse del uso de corticoides, pero al menos de los, creo que son 15 o 16 que hay en esa imagen, el de células B difuso grande no se beneficia, al contrario, se perjudica. Wow. Aprovechando el espacio. El comercial, y agradezco al Comercial. doctor Martín y a Lo- Clató por esto. sí, sí, adelante, adelante. Con el doctor Ismael y un servidor estamos iniciando un proyecto de investigación en México, específicamente en la zona centro del país, para evaluar la incidencia de linfomas de tipo B y T. Afortunadamente en la Universidad de La Salle contamos con un citómetro de flujo y estamos ahí haciendo las gestiones para que nos permitan, nos proporcionen los insumos, porque pues sí, son algo costosos. Y queremos hacer un poquito de investigación, a lo mejor no tan específica o tan profunda como lo hizo la doctora Sabatini y la doctora Marconato, pero al menos saber en esta región qué predomina más, B o T. Al menos con eso ya nos ayudaría mucho. Veo que el doctor Jesús Muñoz pregunta el costo. Estamos buscando que al menos en esta primera etapa no tenga costo para el médico, o sea, que ellos nada más se encarguen del envío. Estamos haciendo algunas pruebas con el doctor Ismael de la viabilidad de los órganos, porque la idea sería hacer linfadenectomía y mandar el linfonodo completo a analizar. O sea, con los pacientes que yo he tenido, estamos probando sangre periférica, estamos probando aspirado del linfonodo, el linfonodo completo, bueno, un segmento del linfonodo, y para ver que sea la manera más sencilla de tomar una muestra, mandarla por paquetería y que sea viable cuando llegue a nosotros para poder hacer, al menos, vuelvo y repito, la inmunofenotipificación y saber si es B o T y poder hacer como un mapeo, al menos de, pues, si se puede, todo México estaría excelente, pero al menos de la región central y saber si tenemos en esta región más pacientes con linfomas B o linfomas T. Digo, es algo como muy sencillo comparado con esto, pero es Qué ir bueno. iniciando. Y compartimos los interesados que vean este video en vivo o grabado pueden contactarte directamente por email a ti y al doctor Ismael. Sí, es correcto. Ahí están los dos. Este, Acá está el del doctor Ismael. Ajá. Ujú. Entonces, con cualquiera de los dos, nos pueden marcar, nos pueden mandar un correo a estas direcciones. Y digo, todavía estamos en la fase estructurando qué es mejor, pero igual si alguien está interesado, nos puede mandar un correo y cuando tengamos ya como el proceso, pues los estaremos informando para pues empezar a generar esta base de datos de la región. Excelente, bienvenido del trabajo, felicitaciones. Y Gracias. todos los colegas, y si preguntan, ¿no? Y si es fuera de México, por el momento no, ¿o sí? No, no estamos cerrados a eso, pero es que depende mucho del envío, porque Mm. doctor Ismael, ¿nos podría recordar los tiempos de viabilidad celular? Por los envíos desde el extranjero, eso apenas lo estamos evaluando. Hasta el momento solamente hemos analizado muestra fresca. Las muestras que hemos analizado, se ha tomado una parte del linfonodo el viernes, los hemos analizado hasta lunes y se mantienen bien. Entonces, en ese periodo de 3 días, sin ningún método de fijación han funcionado. Pero un envío desde el extranjero sí convendría fijarlas con formaldehído, que eso estamos en proceso de ver si la fijación puede afectar la detección de los anticuerpos. Eso estamos trabajando en ello. O cambiar el formaldehído por formol o por etanol. Estamos también pensando en varios protocolos para que entonces se preserve bien la muestra y entonces ser factible el envío desde el extranjero con todo gusto. Y Y como doctor comentaba, Ismael, sí, perdón. perdón, como comentaba el doctor Sergio, en esta fase no tiene ningún costo el diagnóstico por citometría.
Excelente. ¿Y cómo sería? Soy un veterinario, por ejemplo, de Ciudad de México. ¿Cómo debo enviar, tomar la muestra y enviarlo? Así simplemente, ¿cómo sería? Lo Tomar pongo la en, muestra, sí. ponerlo, la gran ventaja es que no necesitamos todo el linfonodo. Empiezo con 10 miligramos de linfonodo, que sería una octava parte del linfonodo. Es suficiente para hacer el diagnóstico. Ponerlo en un tubito estéril, ponerle solución salina y se realiza el envío. Es decir, no sería con una punción, sino sería directamente, tendríamos que retirar el linfonodo. También con aspirado, también se podría. Ah, se podría Em, hacer por una sí, punción con aguja fina, ponemos en solución salina el contenido y lo enviamos así. exactamente. La gran ventaja de la citometría es que solamente necesitamos para hacer el análisis de las células, como unas 200.000 células para contarlas y hacer la inmunofetipificación. Si, por ejemplo, estamos hablando nosotros de sangre, en volumen de sangre, que también ya hemos hecho varios experimentos, de sangre solamente necesitamos una gotita que equivalen a 0,1 mililitros de sangre para conocer el resultado. Comparado con otras técnicas que así nos piden todo el tubito lleno o al menos 2 mililitros, por citometría, como es un método que se basa en un láser, eso lo convierte desafortunadamente en un proceso más caro por los anticuerpos, pero sí más sensible. Aquí la gran ventaja es la sensibilidad de la técnica, que se requiere poco volumen de sangre, una gotita, o yo pensaría que de todo el linfonodo o aspirado del linfonodo, una pequeña proporción de ella, muy, muy pocas muestras. ¿Y no requiere refrigeración? Eso también lo estamos evaluando, porque como tenemos que poner el anticuerpo, si el tejido se empieza a degradar, sospechamos que probablemente sí se puede afectar, pero probablemente enviarlo con un gel refrigerante y para disminuir el proceso de degradación. Pero para evitar la degradación también estamos ponerle en cócteles de proteasas para evitar la degradación tisular. Esas son las cosas que apenas estamos pensando en afinar. Wow, interesante. Por eso, inicialmente en esta fase, pues bueno, solamente en la zona centro, pero ya cuando tengamos las condiciones bien definidas, ya podríamos entonces recibir muestras desde el extranjero. Bienvenido, bienvenido sea. Que Eh, incluso, perdón, que Adelante, incluso con adelante. este trabajo nos permite, justo con este trabajo de la doctora Marconato, nos permite hacer como un formulario del paciente, ¿no? Porque no habíamos considerado ese punto bien interesante, si había recibido corticoides previos o no, y la dosis, el tipo de Claro. corticoide. Ajá, entonces, em, en este proceso de estructuración de la investigación, pues es considerar todo esto, tanto el formulario de envío como el método de envío. Hemos hecho esas pruebas, por ejemplo, algo que particularmente me sirvió al analizar esto, porque hemos analizado sangre, médula ósea no hemos analizado, pero por ejemplo, he hecho la linfadenectomía de un paciente y un cuarto del linfonodo lo esperé 3 días, que fue el fin de semana, se corrió el lunes sin ningún problema. Y los otros 3/4 partes del linfonodo se mandó a histopatología con inmunohistoquímica. Entonces, el hecho de hacer una linfadenectomía, pues nos permite tener una muestra para estos dos estudios. El aspirado del linfonodo, pues no nos va a permitir hacer la histopatología, solamente la citometría. Y a veces por ahí nos llegan pacientes que no sabemos si se les dio o no corticoide, y podría, si nos basamos en este estudio, podría caer dentro del 14% que no es diagnóstica la citometría de flujo si tiene corticoide, ¿no? Entonces, yo creo que algo que podría ser muy válido para este trabajo, para la tipificación, es la linfadenectomía, y un porcentaje se va a citometría y otro porcentaje se va a histopatología, Y y listo. y se combinan los dos, como decía el trabajo. Es correcto. Súper, bienvenido. Hay varios colegas, ahí está la doctora en vivo, Juliana, que tiene también un laboratorio, entonces sería interesante coordinar. Después te paso, Andrés, si te parece el contacto, ella está en Jalisco, eh, y bueno, porque debe tener más muestras que reciba. Muy bien, excelente. Bienvenidos, gracias a todos. Gracias, Sergio Andrés. Gracias, Ismael. Bienvenido a la certificación. Ha sido un placer y gracias a todos los colegas. Recuerden, ahora viene mi fase de youtuber. Ponerle like,
hacer los comentarios que son muy útiles y principalmente esa flechita de compartir. Compartir a todos sus colegas, traten de, si son oncólogas o oncólogos, a los colegas que les refieren casos, que vean este video para tal vez no pretratarlos a todos los pacientes con linfoma. A los tutores para que lo vean, para si escuchan, no, le tengo que dar corticoide, he leído de corticoide, que vean el video como para ver por qué no y cuál sería la idea. Y bueno, ir cambiando de a poquito la- el chip sobre los corticoides y el linfoma. Muchísimas gracias, Andrés. Bienvenido nuevamente. Ya han pasado años desde tu certificación, pero ahí estamos. Aquí andamos, doctor. Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos en el próximo Clatop Studio. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.